José Smith no recibe esa revelación después de haber orado al Señor, la recibe después de ¿qué? Mi queridísima gente de YouTube, bienvenidos a un video más en su canal. Hoy vamos a estar hablando acerca de las amistades, acerca de la soledad, acerca del espíritu. Vamos a estar hablando de ello porque son cosas que se entrelazan en nuestra vida, en una vida de discipulado en la que, bueno, a veces andamos con amigos, a veces no con tantos, a veces andamos felices, a veces un poco en soledad. Y en todos esos momentos debemos de buscar el espíritu, y vamos a hablar justamente de todas esas dinámicas en nuestra vida. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Hoy solo quiero anunciarles y recordarles que el día de mañana, domingo 8 a las 5 de la tarde, hora México, 6 de la tarde, hora Colombia, si no me equivoco, y Perú, vamos a estar teniendo el concierto de Helga y otros 4 artistas sud. Va a ser transmitido a través de las plataformas de Más Fe, ya sea creo que es Facebook, más bien, Facebook, perdón. Y nada, pues va a estar padrísimo. Helga ha estado trabajando en los ensayos con ellos y pues va a quedar muy padre. Así que bueno, pues por ahí los vemos el día domingo a las 5 de la tarde. Sin más anuncios que hablar, este capítulo que vamos a tener está bastante padre. Es un guión que también me emocionó mucho cuando lo estaba haciendo. Y vamos a empezar en Mormón. Aquí estamos llegando un poquito a uno de los momentos. El libro de Mormón tiene varios momentos muy felices, varios momentos también muy tristes, dentro de los cuales podemos, por ejemplo, a mí los más tristes a veces me parecen el momento en el que Nefi es atado por sus hermanos, el momento en el que Nefi cuenta que lloraba por sus hermanos en las noches, los momentos de guerra, ¿no? El ver cómo Alma salía de una y entraba en otro, y salía de uno y venía una guerra y venía un anticristo y venía otra guerra y bueno, no salía no salía de una cuando ya estaba entrando en otra. Y el libro de Mormón tiene varios de estos momentos bajos, estos momentos altos, pero también bajos. Y ahorita en el libro de Mormón, que está dentro del libro de Mormón, estamos llegando a uno de esos puntos donde nos conmueve el alma, donde también sentimos tristeza y a veces hasta podemos llegar a llorar junto con el profeta o el personaje que nos está contando un poco de su vida y de su historia. En este caso tenemos a Moroni ya llegando a un punto de estar solo. Empezaré leyendo en el capítulo 8 de Mormón los versículos 3, 4 y 5. Dice, no, voy a empezar desde el versículo 1, me gusta más. He aquí, yo, Moroni, doy fin al registro de mi padre Mormón. He aquí, no tengo sino pocas cosas que escribir, cosas que mi padre me ha mandado. Sucedió pues que tras la grande y tremenda batalla en Cumora, he aquí, los lamanitas persiguieron a los nefitas que se habían escapado a las tierras del sur, hasta que todos fueron destruidos. Y mi padre también murió a manos de ellos, y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Ese es lenguaje muy, muy triste. Y Moroni continúa, mas he aquí, han desaparecido los del pueblo, nefita, y yo cumplo el mandamiento de mi padre, y no sé si me matarán o no. Aquí vemos a un Moroni no solo destrozado en el sentido de, vamos a ponerlo en contexto, estamos hablando de que su sociedad, su pueblo, su país, su nación, ponlo como tú quieras, y eso incluye amigos, familiares, vecinos, conocidos, ya no estaban. En este punto ni su papá estaba, él estaba solo, como dice, y él vivía en un momento, bueno, vamos a ponerlo así, de angustia, porque él decía, quién sabe si me matarán, quién sabe si no, la verdad, quién sabe qué va a pasar conmigo mañana. A veces en esta incertidumbre que a veces vivimos en los tiempos de dificultades económicas, de dificultades de salud y todo eso, pues vivimos al día, ¿no? Decir, pues no sé qué va a pasar mañana, pero bueno, hoy amanecí y qué bueno, y amanecimos bien, ¿no? Y así vivía Moroni, un poco con esta expectativa de, pues quién sabe si mañana será el día que me toque ya, que me encuentren y me maten, ¿no? Moroni dice, y yo quedo solo. Ese era el contexto en el que estaba Moroni. Moroni, creo que nunca podremos contextualizar, a menos que pasemos por eso, creo que nunca podemos entender a fondo el qué se siente. Bueno, tal vez algunos hemos tenido experiencias en las que hemos tenido que sentir que caminamos solos, ¿no? Y aquí era uno de esos momentos. Moroni estaba caminando así.
Voy a seguir leyendo. Por tanto, o sea, Moroni ya nos dice, tal vez me matan, tal vez no, quién sabe. Y dice en el 4, por tanto escribiré y esconderé los anales en la tierra y no importa a dónde yo vaya. Aquí vemos ya, tal vez, no sé si pensarlo mucho así, pero a mí viene a mi mente un Moroni diciendo como, bueno, yo sé que lo importante es que queden las planchas y después de eso, pues ya está, o sea... Piensa, ok, voy a decir algo que puede ser fuerte, pero pienso en qué propósito tendría la vida, tal vez, fuera de, ¿no? O sea, yo sé que mi propósito son las planchas, pero imagínate Moroni diciendo, pues ya dejé las planchas y ahora, pues ¿y ahora qué? Ya cumpliste con el propósito que tenías, ahora, pues ¿ahora qué? No hay gente, no hay amigos, no hay nadie. ¿A dónde vas? Pues es que no te importa a dónde vas, cuando no tienes a nadie alrededor, ni con quién, ni con nada, pues realmente no te importa. Y Moroni, no sé si pintarlo de esta manera, pero a mí me viene a la mente una situación así, ¿no? Y podría ser muy desolador el saber que, bueno, tengo esta tarea que cumplir, pero después de eso, pues, ¿qué hago, no? Pero bueno, llegamos al versículo 5 que dice, y aquí mi padre ha preparado estos anales y he escrito el objeto de ellos. Y aquí yo también lo escribiría. Perdón, y ha escrito el objeto de ellos. Y aquí yo también lo escribiría si tuviera espacio en las planchas, pero no lo tengo y mineral no tengo porque me hallo solo. Mi padre ha sido muerto en batalla y todos mis parientes. Ahí está. No solo papá, todos los parientes de Moroni habían sido... Es que imagínate el momento tan fuerte. Y todos mis parientes. Y no tengo amigos ni a dónde ir. ¿Y cuánto tiempo el Señor permitirá que yo viva? No lo sé. Ahí está Moroni. Y es definitivamente muy heroico al no tener personas a su alrededor, al tener que ir solo, al saber que, bueno, cumplo esta misión y luego ¿qué? O sea, bueno, ponle, si era joven, tenía 20 años, pues después ¿qué? Si tenía 40, si tenía 60, yo qué sé, después ¿qué? ¿Me explico? Y en general mucho mi corazón se conmueve, si puedo compartir con ustedes, en cuanto a los héroes que tienen que avanzar solos. Y en muchos aspectos, no solo los que tienen que avanzar solos, sino también los que avanzan solos y al final se olvidan. Por una parte siento muchísima admiración por las personas que han tenido que ir solos, pero también siento tal vez un poquito más de admiración, no sé si es igual o un poco más, por aquellos que tienen que ir solos, pero cuya historia se olvida. Eso es todavía más difícil, pensar que pues todo este esfuerzo y también pues al final nadie se va a enterar, eso es complicado, pero también expresa por otro lado caridad y carácter. Pero bueno, en estas reflexiones en las que yo estaba pensando en personajes que la habían tenido difícil y que también podrían haber sido personas que habrían tenido que ir solas, pero también personas que pudieron no haberse sabido de su historia, me acordé de algo muy interesante en el manual de la historia de la iglesia en la plenitud de los tiempos. Y quiero compartir con ustedes el extracto que me parece a mí fascinante porque está muy en contexto con la historia de Moroni. En el campamento de Sion fue una, voy a decirlo en pocas palabras, una expedición guiada por el profeta y varios hermanos que tuvieron que viajar a, me parece, Missouri y después regresar. Pero bueno, para prontas circunstancias voy a leer el relato que dice: el 2 de junio de 1834, el ejército, o el campo de Sion, cruzó el río Illinois en Phillips Ferry. El profeta y algunos más caminaron por los acantilados y encontraron un enorme montículo con huesos humanos esparcidos y lo que parecía ser los restos de 3 altares antiguos. Se cavó un agujero y se descubrió un gran esqueleto humano con una punta de flecha de piedra entre sus costillas. Cuando los hermanos dejaron la colonia, el profeta preguntó al Señor y supo en una visión abierta que los restos eran los de un hombre llamado Self, un ex caudillo guerrero lamanita que fue asesinado durante la última gran lucha de los lamanitas y nefitas. Esta misma historia, que está súper cortita en este manual, la podemos encontrar en History of the Church, volumen 2, página 79, que parece, hasta donde lo estudié un poquito, que está citando a John Taylor en el Times and Season. El Times and Season era un periódico de la iglesia y ahí en enero, el 1 de enero de 1846, John Taylor, que todavía le faltaba, o sea, Brigham Young era el presidente en ese tiempo, José Smith llevaba 2 años de muerto, pero John Taylor empieza a hacer una historia de la vida de José Smith, y en esa historia que se empieza a publicar en este periódico de la iglesia, él cuenta un relato semejante de esta historia que nos da un poquito más detalles acerca de quién era este personaje que encontraron los hermanos, sus restos ahí.
Y dice el relato. En la parte superior del montículo había piedras que presentaban la apariencia de 3 alteraciones que habían sido erguidas una encima de la otra, según el orden antiguo, y huesos humanos estaban esparcidos por la superficie del suelo. Los hermanos consiguieron una pala y una azada, y removiendo la tierra a una profundidad de aproximadamente 1 pie, descubrieron el esqueleto de un hombre, casi entero, y entre sus costillas había una flecha lamanita que evidentemente produjo su muerte. El elder Brigham Young, en ese tiempo era elder todavía, el elder Brigham Young retuvo la flecha y los hermanos llevaron algunas piezas del esqueleto al condado de Clay. Descubrí que la persona cuyo esqueleto estaba delante de nosotros era un lamanita blanco, un hombre corpulento y fornido, y un hombre de Dios. Aquí es interesante, porque el relato del manual anterior nos había dicho era un lamanita, ¿no? Cacique, ¿cómo dice? Caudillo, perdón, lamanita. Pero aquí ya estamos aprendiendo más detalles. Dice que era un lamanita blanco. Recordemos que los lamanitas regularmente eran más de piel oscura. Y entonces era un lamanita blanco. Un hombre corpulento y fornido y un hombre de Dios. Así que no era solo un lamanita de los lamanitas que vivían en iniquidad. Era un lamanita blanco, un hombre corpulento y fornido y un hombre de Dios. Fue un guerrero y cacique del gran profeta Omandagus, conocido del cerro Cumora, o el mar del este, hasta las montañas rocosas. Su nombre era Self. Esto me parece súper interesante también porque aquí bueno, es que aquí estamos hablando de a veces el miedo a ser olvidado, o al menos eso desató mis reflexiones al principio, pensando en Moroni y decir, bueno, pues ahora ¿dónde voy? Ahora, pues nadie me va a recordar, no hay nadie con quien hablar, no hay nadie para recordarme. Y aquí vemos algo muy interesante porque estamos aprendiendo de un cuerpo, de un, no quiero decir general, ¿qué palabra ocupa? De un caudillo guerrero lamanita, que era un guerrero en Dios, es decir, era un hombre justo, un hombre de Dios, pero que también fue un guerrero del gran profeta Omandagus. Ese nombre no me lo sé muy bien. Pero aquí vemos otra cosa interesante. Aquí vemos el nombre de un profeta que en ningún momento se menciona en el libro de Mormón. Aquí vemos 2 nombres importantes. Uno, Self, un guerrero, un líder guerrero que murió en esta última gran batalla con los nefitas lamanitas. Y también vemos que él era, no quiero usar la palabra devoto, pero tenía una relación estrecha con un profeta, Omandamus, si no me equivoco el nombre. Omandagus. Pero aquí estamos viendo a 2 personajes que no están mencionados en el libro de Mormón, que entre comillas han sido olvidados y que al parecer vivieron en unas circunstancias parecidas a las que vivió Moroni, en épocas de guerra, viendo a sus amigos morir, viendo la palabra de Dios pues casi ser aplastada por la iniquidad del pueblo y finalmente tener que combatir por lo poco que les quedaba. Y al menos al parecer para estas 2 personas que estamos mencionando aquí, la suerte no fue la misma que la de Moroni. A este otro profeta pues ni siquiera tenemos registro de él. Y Moroni dice que a todos los nefitas los mataron, así que es muy probable que este hombre pues también haya fallecido. Y bueno, y este guerrero lamanita, que era un hombre en Dios, pues también estaba asesinado. Ahí estaba su cuerpo, ¿no? Y de esas personas me fascina el saber, porque son personas que sí tuvieron esta misma como camino que recorrer de Moroni, pero de alguna manera han sido olvidadas. ¿Me explico? Ok. Seguimos leyendo. Su nombre era Self. Estamos hablando del líder guerrero. La maldición le fue quitada, o al menos en parte. Uno de los huesos de su muslo se rompió por una piedra arrojada desde una honda mientras estaba en batalla años antes de su muerte. Murió en batalla por las flechas que se encontró entre sus costillas durante la última gran lucha de los lamanitas y nefitas. ¿Qué podemos saber? Que este hombre era un guerrero de bastante trayectoria que bueno, no sé si muchísimos, pero por lo menos sí varios años antes de su muerte también había estado en combate. Podemos especular hasta cierto punto que al ser un guerrero, una persona, un hombre militar, por así decirlo, que tenía bastante lealtad hacia un profeta, o a uno de los escogidos o enviados del Señor, y que también era un guerrero en Dios o un hombre de Dios, podemos pensar que este hombre había pasado tiempo defendiendo a su país, defendiendo a su nación, defendiendo también la palabra de Dios.
podríamos pensar un poquito en Moroni, vamos, que era un líder militar, que bien no era un profeta, pero sí era muy cercano a los profetas y había pasado años defendiendo a su país. Bueno, Self era parecido, al menos lo que nos deja ver este relato en esta publicación de John Taylor y también en lo que está en el manual de la iglesia. Y para mí es fascinante eso, saber que las personas estuvieron ahí, que Moroni dice, pues aquí murieron 10,000 y aquí 10,000 y aquí 10,000, pero esas personas tenían nombre, esos generales tenían nombre, y al menos, si bien, tal vez, como dice Moroni y Mormón, ¿no? Pues el pueblo nefita estaba degenerando totalmente en la incredulidad, es probable que así como Mormón y Moroni, al menos eso muestra este relato, es probable que haya habido unos pocos otros que también eran justos, unos pocos otros que también querían y deseaban que el pueblo nefita regresara a la rectitud. Unos pocos justos que todavía luchaban para defender a los nefitas, y no solo de la amenaza física, sino también de las amenazas espirituales. Este camino no solo fue recorrido por Mormón y Moroni, parece que no solo estas personas que estamos leyendo ahorita, sino también que nos toca a cada uno en cierto sentido vivir esa parte de tener que caminar solos, de tener que ser unos cuantos entre una gran multitud y ser la sal en un mundo que degenera en la incredulidad. Ahora, ¿cómo vivir en este momento en donde cada vez hay menos familiares? Bueno, aquí lo voy a adaptar un poquito porque en el caso de Moroni y en el caso de Self, estamos aprendiendo que eso fue literal. Su familia estaba siendo asesinada, literalmente, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita un poquito en el contexto espiritual de nuestras luchas diarias, en cuanto a veces podemos sentirnos solos, con tal vez familia un poquito distante, tal vez tal vez no con los amigos de siempre, vamos. Y entonces a mí me hace reflexionar mucho la importancia de estos lazos, la importancia de, y aquí déjenme especular porque no hay nada escrito que pueda dar evidencia de eso, supongamos la fuerza que este líder guerrero llamado Self pudo haber dado a Mormón o a Moroni o viceversa. Tal vez eran de los pocos guerreros que todavía creían en Cristo, que todavía eran devotos a Dios. Y pienso en la fuerza que esas pequeñas amistades pueden darte en momentos difíciles en los que todo el mundo alrededor de ti se está cayendo a pedacitos. ¿Por qué son importantes las amistades y las personas que nos rodean? Vamos a leer en este libro que ya he citado varias veces. Hay una historia que bueno, no una historia, fíjense que muchos de estos son documentos que Joseph Fielding Smith recompiló. Y ustedes saben que ahorita si comparamos un poquito, estamos hablando un poquito de la vida sin amigos, con amigos, las dificultades que pueden estar alrededor de nosotros. Y si nosotros pensamos un poquito en la vida de José Smith, en este momento en el que él va a la cárcel de Liberty, se me estaba olvidando el nombre, va a la cárcel de Liberty, que es donde pasa el invierno y que es donde la tuvo bastante fuerte. Estaban en malas circunstancias, pero en ese momento también escribió algunas cartas que envió a la iglesia. Dentro de una carta que la escribió, o al menos, escrita en la cárcel de Liberty el 5 de marzo de 1839, hay algo que a mí me fascina muchísimo, que nos deja entender un poquito más de esta relación que hay entre amigos, entre la salud emocional y la revelación que podemos recibir del Espíritu. La carta que escribió José Smith a la iglesia dice lo siguiente: que no olvides que estamos en este mismo contexto en el que todo se está poniendo súper triste, súper feo, tanto para Moroni, aquí ya hablamos de Moroni y de Self, ahorita estamos hablando del profeta José Smith, vamos a comparar todo eso junto. Solo quiero que recuerdes este contexto, está en uno de los momentos más bajos de su vida, estaba en un punto bastante crítico la iglesia y el profeta, ¿no? En medio de todo esto, José Smith escribió: recibimos algunas cartas anoche, una de Emma, otra de don Carlos Smith y otra del obispo Patrick. Todas ellas expresaban un espíritu de bondad y consuelo. Quedamos muy satisfechos con sus palabras. Teníamos algún tiempo de estar sin información y la lectura de estas cartas fue para nuestras almas como la apacible y refrescante brisa. Pero en nuestro gozo hubo algo de aflicción, por motivo de los sufrimientos de los pobres y tan perseguidos santos. Y no nos es preciso deciros que se abrieron las compuertas de nuestros corazones y nuestros ojos se convirtieron en un mar de lágrimas, pero aquellos que jamás han sido encarcelados dentro de los muros de una prisión sin causa o provocación, difícilmente se pueden imaginar cuán dulce es el son de la voz de un amigo,
Un poquito de lo que mencionaba, ¿no? O sea, a menos que estemos en la circunstancia en la que Moroni estuvo de andar solo, no nos imaginaremos cuán grato será el ver un amigo o un vecino, deja tú ya el amigo, el ver un rostro familiar por lo menos que sabes que no te va a matar. Entonces José Smith explica un poquito lo mismo en la cárcel, o sea, a menos que estés en esa situación en la cárcel y todo esto, no sabrás cuán bien te cae el oír el dulce son de la voz de un amigo. Una señal de amistad, dice José Smith, de donde quiera que proviene, despierta y activa todo sentimiento de simpatía, evoca en un instante todo lo que ha pasado, abraza lo presente con la rapidez de un relámpago, se adhiere a lo futuro con la fuerza de un tigre, hace que la mente se transporte hacia adelante y hacia atrás, de una cosa a otra, hasta que por último toda enemistad, malicia, odio, diferencias anteriores, malos entendidos y desconciertos caen muertos a los pies de la esperanza. Y cuando el corazón se halla lo suficientemente contrito, la voz de la inspiración llega quietamente y susurra: Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que un momento. Y entonces, si los sobrellevas debidamente, Dios te ensalzará. Triunfarás de todos tus enemigos. Tus amigos te sostienen y te saludarán de nuevo con corazones fervientes y manos de amistad. Si alguno de ustedes reconoció ese último fragmento que leí, está en Doctrina y Convenios, es escritura, y de hecho es una de las escrituras favoritas de muchos miembros que conozco para la adversidad. Lo que a mí me parece fascinante a la hora de leer la carta completa, porque esa sección de Doctrina y Convenios, o al menos ese versículo, está sacado de esta carta, lo que a mí me fascina es entender el contexto en el cual José Smith recibe la revelación. No la recibe después de haber hecho una oración. José Smith no recibe esa revelación después de haber orado al Señor. La recibe después de ¿qué? Después de que sus amigos le escribieron cartas. Ahora, podría ser que las amistades, podría ser que el tener a alguien al lado de nosotros cuando el mundo se está cayendo a pedacitos pueda ayudarnos a mantenernos más firmes en Dios, a sentirnos más cerca de Él. Hay un discurso que me gustó mucho desde que yo lo leí cuando era joven, que se llama Cómo obtener revelación e inspiración en tu propia vida. Es el de Richard G. Scott y es de abril del 2012. Aquí la parte que me es interesante es un párrafo en el que habla sobre nuestra sensibilidad al recibir guía espiritual o revelación. Y él dice, hay algunos principios prácticos que elevan o fomentan la revelación. Primero, ceder a las emociones tales como el enojo, el sentirnos herido o el ponernos a la defensiva alejará al Espíritu Santo. Esas emociones deben ser eliminadas o nuestra oportunidad de recibir revelación será pequeña. En el caso del texto escrito en español, cambia un poquito la traducción y para mí es súper importante ese pequeño detalle en la traducción. En español dice enojo, malestar o ponernos a la defensiva, pero en inglés dice anger, hurt o ponernos a la defensiva, es igual. Pero esta parte de hurt, de sentirnos heridos, eso me llamó muchísimo la atención. Porque el Elder Scott está diciendo, si cedemos esos sentimientos, incluso el de sentirnos heridos, nuestra capacidad de recibir revelación puede menguar. Y entonces entra para mí esta idea de pensar en la fortaleza que trae para nosotros tener personas que nos ayuden a sanar también. Que nos ayuden cuando nos sentimos heridos, ¿me explico? De ahí la importancia de evaluar nosotros también y la conexión que hay entre la parte emocional y la parte espiritual, porque la parte emocional podría intervenir en la revelación espiritual. Y de ahí que yo siempre estoy constantemente diciendo que la parte psicológica es importante de analizar. Si nosotros estamos sintiéndonos heridos, eso puede bloquear, como dice el Elder Scott, las posibilidades de que tú recibas revelación. Bueno, tienes que atender eso. y el que busques la manera de sanarlos con los medios que tengas, llámese psicólogo, llámese lo que sea que a ti te funcione, eso es parte de prepararte para recibir también guía y sentir a Dios más plenamente en tu vida. Esa increíble escritura no fue
precisamente el resultado de una oración o vino inmediatamente después de que José Smith oró. No. Él dijo que cuando llega en esta voz del amigo, dice que al final toda enemistad, toda diferencia cae a los pies de la esperanza. Y cuando el corazón se halla lo suficientemente contrito, la voz de la inspiración llega quietamente y susurra. Entonces, ¿qué proceso estamos viendo? El proceso de cómo un lazo de amistad, un lazo de amor genuino, un lazo de alguien conocido, un rostro familiar, como creo que dice el relato, eso detona que el profeta se aferra a la esperanza y en este corazón contrito, entonces recibe la inspiración. Y ahí vemos una relación súper estrecha entre lo que es las amistades, nuestro estado emocional y la revelación o el espíritu. Así como lo explicaba el Elder Scott, cuando nosotros estamos con todos estos sentimientos de estar heridos, eso dificulta nuestra habilidad para recibir revelación. Ahora, ¿qué pasa cuando José Smith, en medio de toda esta tribulación, está en la cárcel? Y entonces llegan cartas de sus amigos y puede leer a sus amigos. Imagínate en la cárcel sin poder salir, ni siquiera respirar aire fresco, ni siquiera poder salir al baño en tu privacidad. O sea, ellos estaban viviendo de verdad en condiciones muy indignas. Y entonces en ese momento llegan las cartas de los amigos y su corazón se alegra. Y en esta paz que le dan las cartas de sus amigos, él recibe esta maravillosa guía, esta inspiración, la voz de la inspiración, como lo dice el relato. Es fascinante la buena influencia que puede ser un gesto familiar, un gesto de amor, una carta escrita. Y es que el ser amigo, el estar junto a alguien, claro que levanta el ánimo, claro que levanta la emoción. Y bueno, cuando no estamos con estos sentimientos de estar heridos, es mucho más fácil que nosotros podamos recibir revelación, de acuerdo a lo que explicó el Elder Scott. Pero, lamentablemente, este no era el caso de Moroni. Moroni no tenía un amigo que lo animara. Moroni no tenía un amigo que le escribiera una carta y le dijera: mira, Moroni, las cosas están bien, vamos a seguirle echando ganas. Me explico. José Smith, en medio de toda esa aflicción, logra escuchar la voz de Dios debido a que sus amigos estaban ahí junto a él, que le apoyaban y que le amaban. Pero Moroni no tenía amigos ahí que le escribieran ninguna carta. Moroni de verdad estaba solo. En este libro que ya he mencionado en veces anteriores, en ocasiones anteriores, el hermano Coleman hace una comparación bastante interesante en cuanto a la muerte de José Smith y a la muerte de Moroni. De hecho, este libro me encanta porque habla de la relación que Moroni y José tenían. Y aquí podemos ver algo muy interesante en la relación de José y Moroni, ambos siendo profetas, ambos teniendo que cargar un peso muy importante. Vamos, ellos eran, por así decirlo, piedras angulares en esta obra del libro de Mormón. Moroni tenía una gran responsabilidad estando solo de sepultar las planchas, de ocultarlas debidamente, y José Smith tenía el otro lado de la batuta, que era a veces estando solo, a veces recibiendo burlas, a veces recibiendo persecuciones, a veces casi siendo asesinado, de sacar esas planchas y sacarlas a la luz. La diferencia que quiero apuntar yo aquí es que José Smith estaba rodeado de amigos, recibía cartas de sus amigos en este periodo en la cárcel. Moroni no tenía esa bendición. Moroni no tenía el le llamo a mi hermano ministrante, le llamo a mi obispo, le llamo a mi... Moroni no tenía esa bendición. Porque por una parte vemos que en el libro de Mormón lo que Moroni sí dejó escrito de... pues yo voy a ver pues qué me pasa, a ver si me matan, a ver si pues yo una vez que entierro las planchas, pues ya que no importa dónde vaya, no importa ya qué haga, o sea, ya. Y me imagino a Moroni guardando la fe, me imagino a Moroni esforzándose por mantener su dignidad, por mantenerse fiel a Dios en plena soledad. Y lo genial, que es algo que me enseñó José y Moroni, fue pensar en el hecho de que Moroni era el coach o el maestro de José Smith. Que Moroni tenía que enseñarle a José Smith cómo llegar a ser el profeta que se necesitaba que José fuera. Moroni tuvo que entrenar a José Smith para llegar a ser la calidad de profeta que llegó a ser.
Pero de entre todas las cosas que Moroni pudo haberle enseñado a José, pienso que hubo una que probablemente fue de las más importantes, que creo que Moroni sí aprendió en su vida terrenal. Antes de ir a esa última lección, quiero contarles una historia personal. Un día, hace 3 años y medio, yo tenía poco tiempo de haber regresado de la misión y yo estaba saliendo con alguien. Las cosas no sé, como no estaban muy bien en ese aspecto, tampoco el asunto escolar ni tampoco el laboral, al menos no ese día, me acuerdo. Y yo venía regresando a casa ese día después del trabajo y recuerdo que estaba muy triste. Muy triste, de verdad que muy triste. Yo venía preguntándome, pero es que ¿por qué estoy tan triste? O sea, yo sé que la parte educativa, yo sé que la parte laboral, que la parte amorosa no está tan bien. Pero, hey, yo leí mis escrituras esta mañana, yo me he mantenido fiel, yo me he mantenido digno, yo estoy centrando mi vida en Cristo, como que, pero ¿por qué no? O sea, si yo estoy haciendo las cosas que debería, ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué me siento tan vacío, no? Y cuando iba entrando a la unidad, recuerdo que una impresión vino a mi mente. Yo venía triste por el trabajo, yo venía triste por mi relación amorosa, yo venía triste por mi escuela. Y en medio de esa tristeza, la impresión que llegó a mi mente fue clara. Y dijo: Braulio, centrar tu vida en Cristo se refiere a toda tu vida. Y eso incluye tu felicidad, porque eso es parte de tu vida. Y entonces me cayó el 20. Y me di cuenta que aunque centraba las actividades de mi vida en torno a Cristo, mis sentimientos y mi felicidad no estaban centrados en Cristo. Mi felicidad estaba centrado en si me iba bien con la chica que me gustaba o no, en si me iba bien en el trabajo o no. Mi felicidad estaba dependiendo de esas cosas. Y algo de lo que mejor aprendí en ese día que me fascinó fue que esas cosas cambian. Pensemos en esto: tu familia, tus relaciones amorosas, tu trabajo, nuestras finanzas, nuestra educación, todo el día hay días altos y hay días bajos, y todo el tiempo es así, no son lo mismo. Cada día o van bien o van mal, pero no se mantienen igual, y es un ir y venir todo el tiempo, entre asuntos de trabajo, entre asuntos de relaciones personales, familia, cosas del amor, yo qué sé. Todo eso va en un sube y baja todo el tiempo, y eso es la vida. Todo eso se mueve todo el tiempo. Pero ahí es donde yo encontré la gran perla de sabiduría. Aunque todo cambia todos los días, hay alguien que no cambia. Hay alguien que sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Y aunque nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras relaciones personales, nuestras finanzas, toda nuestra vida no sea la misma ayer, hoy y para siempre, hay alguien que sí es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y entonces entendí en dónde se debe poner el cimiento para nuestra felicidad. El que construye su vida en arena no es muy sabio. Las arenas se mueven, igual que toda nuestra vida, nuestra familia, nuestras relaciones, todo va cambiando en nuestra vida. Pero hay alguien que es como una roca y es sólido. Y tiene muchísimo sentido establecer nuestra felicidad, nuestra vida, sobre algo sólido. Qué inseguro sería hasta cierto punto poner nuestra felicidad en cosas que no sabemos cómo van a salir mañana o pasado, quién sabe cuándo, o si salen. Pero qué genial es saber que existe un fundamento sobre el cual el hombre puede edificarse. Y no solo edificar sus actividades, sino su vida. Y eso incluye su felicidad. Aprendí que mi felicidad no debería depender en si salía bien mi vida amorosa o no, en si salía bien mi trabajo o no. Aprendí que la felicidad debía de basarse o estar cimentada en algo más sólido, en roca y no en arena. Ahora, ¿por qué este comentario? Cuando nos aproximamos hacia el final del libro de Mormón, pensamos en cómo Moroni pudo haber pasado, porque al principio hablamos de la importancia de la amistad para ayudarnos a sentir bien emocionalmente y estando bien emocionalmente, ya fuera por amistad, por buena psicología, lo que sea, entonces tener mejor receptividad a la revelación. Sin embargo, Moroni no tenía esto. Moroni estaba solo.
Pero ¿por qué cuento la historia que conté? Porque a mi parecer Moroni aprendió la misma lección que yo aprendí aquel día triste llegando a mi casa. Y la lección es hacer de Cristo el centro de tu vida. Cuando nosotros, ahorita que estamos acabando el libro de Mormón, ahorita Mormón termina, hace una pausa y nos va a poner el libro de Éter. Pero esta lección cierra increíblemente bien cuando llegamos al primer capítulo del libro de Moroni. No sé por qué no estoy pudiendo encontrarlo. Y aquí está. Cuando nosotros llegamos al primer capítulo del libro de Moroni, parece ser, a mi parecer, que mientras él escribe o transcribe el libro de Éter o de alguna manera está ahí, parece ser que Moroni aprende algunas lecciones importantes. Porque venía de un contexto de soledad, de no sé qué pasa, no sé si bla, 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 ya no me importa dónde voy. Si te diste cuenta, él dijo eso, ¿no? Como a dónde voy después, pues ya no importa, ¿no? Pero ahora parece ser que después de este pequeño tiempo que él pasó escribiendo el libro de Éter, o al menos compilándolo, llegamos a algo súper interesante. En el libro de Moroni vamos a leer del capítulo 1, 2 y 3. Y dice: Ahora bien, yo, Moroni, después de haber acabado de compendiar los anales del pueblo de Jared, había pensado no escribir más. Pero no he perecido todavía, y no me doy a conocer a los lamanitas, no sea que me destruyan. Entonces, Moroni ya había dicho, bueno, pues ya no voy a escribir más, pero pues no he perecido todavía. Y por ahí va una parte de, pues yo todavía no, pues no me han matado, así que pues aquí sigo igual y escribo un poquito más. En el versículo 2 dice, porque aquí sus guerras entre ellos mismos son extremadamente furiosas, y por motivo de su odio matan a todo nefita que no niegue a Cristo. Matan a todo nefita que no niegue a Cristo. El versículo 3 nos da la clave de lo que Moroni había aprendido. Dice, los lamanitas matan a los nefitas que no nieguen a Cristo. Y el versículo 3 dice, y yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo para proteger mi propia vida. Aquí vemos a un Moroni que no solo dice, pues yo no he muerto, así que aquí sigo y voy a seguir escribiendo. Vemos a un Moroni que también dice, mi propósito de existencia sigue siendo Él. Mi propósito de vida sigue siendo Él. No tendré familiares, no tendré amigos, no tendré quien me escriba cartitas cuando esté en la cárcel, pero sí lo tengo a Él. Y a Él yo no lo voy a negar. Y creo, a mi parecer, que esta era de las lecciones más importantes que Moroni había aprendido, o al menos que puedo leer en el libro de Mormón, y que probablemente fue una de las lecciones que también tuvo que enseñar a José en su tiempo. Tu nombre será tomado para bien o para mal, podrás estar solo o no, pero lo importante es que entiendas que su nombre no se niega. Moroni aprendió y logró enseñar a José, o José lo aprendió también por el Señor, yo no sé. Pero lo que puedo decir es que estos capítulos, esto que hemos analizado en este capítulo, me hace pensar muchísimo en esta lección poderosísima que Moroni aprendió. Podrás estar solo, podrás no tener nada, podrás no tener familia, amigos vivos en el caso de Moroni, pero si algo sí tienes, es a Cristo. Y Él no se va. Chécate eso, habíamos hablado de que la familia, las cosas van cambiando y a veces están bien, a veces están mal y por eso es mejor construir en Cristo, ¿verdad? Pero ahora Moroni no solo iban cambiando, ya no estaban. Pero ¿quién sí estaba todavía? La roca, sobre la cual cada persona puede edificar, sobre la cual Moroni aprendió a edificar. Y esa creo que es una de las mejores lecciones que Moroni en sus últimos años de vida nos puede dejar. Aunque todo se haya ido, Él no. Él, nuestro Salvador y Señor, se queda. El sol no se oculta, quema la raíz. La gente murmura, dicen que no estás ahí. Los rumores abundan de un ataque feroz. El miedo se apodera de cada nación. Me quedaré, ten por seguro, aquí estaré, aunque vea a otros retroceder, yo no me iré, me quedaré.
Muchísimas gracias por estar en un capítulo más de Tesoros en las Escrituras. Esta es una lección fascinante. Espero que el Espíritu haya podido hacerte sentir alguna de las lecciones que Él me ha enseñado en el transcurso de lo que estudié y compartí ahorita contigo. ¿Qué te puedo decir? No olvides el video, el en vivo de Helga, te veo por ahí. Y pues nada, muchísimas gracias por estar. Ya sabes que mi nombre es Braulio Sánchez. Esto fue Tesoros en las Escrituras y nos estamos viendo la próxima semana. Ten por seguro